soldar. Bueno, una de las manifestaciones mediante las cuales el riñón puede emitir o hacernos sospechar de enfermedades es la presencia de proteínas en la orina. La presencia de proteínas en la orina es algo patológico y puede ser una manifestación de una enfermedad propia del riñón o una enfermedad sistémica que se está manifestando a través de alteraciones a nivel renal. El término de proteinuria solamente hace referencia a la presencia de proteínas en la orina. En condiciones normales no debería haber proteínas en la orina. Y dependiendo a la edad de los individuos, la cantidad de proteínas varía considerablemente. Por ejemplo, aquellos niños menores de 30 días, o sea, neonatos, es normal que eliminen una cantidad de proteínas menores o iguales a 300 miligramos metro cuadrado al día. A partir de los 30 días a los 18 años es normal que se elimine una cantidad de 100 miligramos kilogramo día. Y ya para mayores de 18 años, o sea, adultos y vejez, se considera mayor o igual a menor o igual a 150 miligramos día. Esos valores son muy importantes. Ya con valores de 100, por ejemplo, de 151, pues se tendrá que buscar cuál fue la causa o por qué está eliminando una gran cantidad de proteínas. El origen de las proteínas puede ser de diversos lugares. Puede ser debido a problemas de glomérulo, problemas en el túbulo, o existe una producción exagerada de proteínas a nivel sistémico, o cuando existen procesos infecciosos o alteración o lesión a nivel de la vía urinaria. Dentro de los factores que pueden afectar o dar origen a la proteinuria de origen glomerular es resultado debido a que existe un aumento en la permeabilidad en el capilar glomerular. Este incremento de permeabilidad favorece la salida de proteínas, principalmente la albúmina. Y las enfermedades que manifiestan o generan esta proteinuria son enfermedades glomerulares como síndrome nefrótico, infecciones por virus hepatitis B, C, VIH, los tumores, enfermedades sistémicas como hipertensión, diabetes y otras enfermedades. La proteinuria de origen tubular es debido a que existe un defecto específicamente en el túbulo contorneado proximal que evita que las proteínas filtradas se reabsorban. Este defecto en la reabsorción puede ser debido a causas primarias, o sea, defectos congénitos o defectos secundarios. Claro ejemplo tenemos acá el síndrome de Fanconi, una enfermedad en la cual hay una disfunción del túbulo contorneado proximal que evita la reabsorción de las proteínas. Y las proteínas que se observan principalmente en estas son las de bajo peso molecular, como la alfa-beta microglobulina lisosima. Otra causa de proteinuria es por la producción exagerada o en gran cantidad de proteínas.
En este caso, en el organismo, ya sea por una causa patológica, principalmente el mieloma, se empieza a producir unas grandes cantidades de proteínas anómalas. Y estas proteínas anómalas sobrecargan la tasa de filtrado y rebalsan las proteínas a través del capilar glomerular. Y la producción tan elevada y excelente pues favorece la salida de proteínas a nivel renal. Y en la proteinuria posrenal hacen referencia principalmente a alteraciones a nivel de la vía urinaria. El mecanismo exacto mediante el cual se produce la proteinuria se desconoce, pero que una vez desaparece el cuadro, la proteinuria también desaparece. Claros ejemplos, una infección urinaria. En esta imagen esquemática se ve más o menos los diferentes mecanismos. En esta proteinuria de origen glomerular, por el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular, hay la salida de proteínas, principalmente la albúmina. En la proteinuria de origen tubular existe el filtrado, pero hay algún factor que impide que la proteinuria se reabsorba. Entonces existe una secreción o pérdida de la misma. Y las proteínas que se pierden principalmente son lo que habíamos mencionado, la albuminina y globulina. Y las proteinurias secretadas, que es otra clasificación, esta ocurre generalmente en los procesos cuando hay una agresión al riñón, como una deshidratación, la fiebre, como una lesión renal. La etiología de la proteinuria es amplia. En sí, muchas enfermedades pueden manifestarse por la presencia de proteínas en la orina. Las causas pueden ser de etiología primaria, secundaria y asociada a medicamentos. Dentro de la primaria tenemos la enfermedad glomerulonefritis de cambios mínimos, la proliferación, la mesangial, la membranosis, las diferentes nefropatías por IgA y IgM, enfermedades sistémicas, por ejemplo, la diabetes mellitus. Y las glomerulopatías secundarias podemos ver, por ejemplo, durante el embarazo, mujeres que cruzan con preeclampsia, las infecciones por el virus de hepatitis B, C, HIV, enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo, alergias, cirrosis. Como ven en este cuadro, la etiología de la proteinuria es muy variada, muy amplia. Algunas enfermedades son fáciles de controlar y algunas enfermedades difíciles. Entonces, cuando se vea una proteinuria, se tendrá que sospechar en todas estas enfermedades. Obvio que si un paciente tiene diabetes mellitus, no vamos a pensar en una alergia, ¿verdad? Vamos a pensar primeramente en la diabetes. Si un paciente tiene hipertensión, primero pensaremos que el origen puede ser de la proteinuria, la presión alta. O si un individuo que toma una gran cantidad de AINES, como por ejemplo aquellos individuos que sufren de dolores osteomusculares, como es el caso de la artrosis, que toman AINES. Y si tienen proteinuria, pues se sospechará primeramente esa enfermedad. Entonces, hay que tener una visión muy amplia para ver o sospechar de alguna enfermedad glomerular cuando se evidencia proteinuria. Pero la cosa se pone más difícil, porque también puede haber proteinuria que se origine a nivel de túbulo. Y las causas hereditarias. Esto pues se sospechará principalmente en niños, ¿verdad?
cualquier malformación o un defecto congénito inicia sus manifestaciones desde los primeros días de vida, como Fabry, Alport, enfermedades quísticas. Procesos infecciosos, la pielonefritis, que es muy común, la tuberculosis, mucho más común en nuestro medio. También tenemos enfermedades metabólicas, ¿no? Como diabetes, la presencia de niveles altos de ácido úrico, glucosuria, hipercalciemia, oxalosis. Algunas de estas enfermedades acá en Bolivia podemos diagnosticarlas, pero otras enfermedades no. Por ejemplo, tenemos la oxalosis. No existe el reactivo para determinar esa sustancia. Por ahora, pronto. También podemos observar proteinuria de origen inmunológico, tóxico, anatómico y otras causas. Una característica muy importante de la proteinuria celular es que esta proteinuria no llega a proteinurias nefróticas, o sea, proteinurias mayores o iguales a 3.5 gramos diarios, a diferencia de las proteinurias de origen glomerular que sí llegan a esos niveles de proteína. La detección de la proteinuria puede ser de diferentes maneras. Hay tanto métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Dentro de los métodos cualitativos, pues tenemos el más común, la tira reactiva, en el cual a la muestra de orina se coloca una tira reactiva y se pinta de colores. Y dependiendo de la intensidad del color, se determinará el grado de proteína. Algo muy importante recordar con respecto a la tira reactiva es que este método es muy subjetivo, porque para unos una cruz puede ser 2 cruces y para otros 2 cruces puede ser 3. Con que evidencien de que en el examen de orina la tira reactiva y de proteína es más que suficiente. Se tendrá que estudiar el porqué. Pero también recuerden que nos puede dar falsos positivos y falsos negativos. Dentro de los falsos positivos, miren, si la orina está muy concentrada, muy alcalina, si existe piuria, bacteriuria, o sea, infecciones de vía urinaria, está usando medicamentos como la fenazopiridina o el aseo genital se haya realizado con clorexidina. Y en los falsos positivos o negativos será principalmente que la orina está muy diluida, la orina ácida. Entonces, para la detección de la proteinuria a través de este método vamos a tener que tener mucho cuidado. Y la interpretación se tendrá que hacer también con cuidado. Dentro de los métodos cuantitativos existen 2 maneras, que son las que se recomienda actualmente. Uno es a través de la recolección de una muestra única de orina y otra a través de la recolección de orina de 24 horas. Obvio que la más accesible y la más cómoda va a ser esta. La recomendación es que se tiene que tomar la primera orina de la mañana. Y en la orina de 24 horas, esta recolección de orina está dedicada exclusivamente para aquellos individuos que ya son continentes. Y pues está limitada por las dificultades que nos puede llevar a recoger este tipo de muestras. A ver, si un paciente estuviera bajo ventilación mecánica, ¿cuál de las opciones ustedes tomarían para tomar la proteína? 24 horas. 24 horas. Okay. Porque tengo paciente ahí, posiblemente está sondado, tudo ahí. Ya sin sonda está. Recuerden que la sonda es un cuerpo extraño. La sonda genera una respuesta inflamatoria local. Y cualquier proceso inflamatorio de la vía urinaria genera proteinuria.
el dato que vayan a obtener no va a ser 100% idóneo. ¿O no? Sería primera orina. Pues sí, la primera orina pueden hacer una punción supravesical. Está bajo anestesia, dijimos, ¿no? Y está intubado, no va a sentir nada. ¿O no? A un paciente de 80 años de edad, ¿cómo le tomarían la muestra de orina? Primero en la mañana. Pues sí, lo más seguro es que a medida que envejecemos, ¿qué pasa? La capacidad de contener la orina va disminuyendo. Entonces, seguramente si le piden una orina de 24 horas, durante el transcurso del día se va a perder orina. Y el dato va a estar. Entonces, no es una regla que dice, este paciente de esta manera. No. Hay que ver las condiciones del individuo. ¿Verdad? Por ejemplo, pacientes hay con retraso mental, retraso psicomotor. ¿Cómo le tomaríamos eso? Primero de la mañana. La primera, la muestra orina. Entonces, varía, ¿no? Y depende a cada individuo. La única recomendación de esta parte es que se acuerden es que la presencia de proteínas en la orina es patológica, independientemente de la cantidad de cruces. Y si es patológico, pues será buscar por qué tiene proteinuria. Porque como vimos, la presencia de proteinuria puede ser de muchas causas. Una de las enfermedades que se manifiesta con proteinuria nefrótica es el síndrome nefrótico. ¿Ya? Existe tanto síndrome nefrótico primario, secundario. En esta clase solo vamos a abordar el síndrome nefrótico primario. Ya más adelante iremos viendo los secundarios. Esta entidad patológica, según la ISKD de 1978, la define como la presencia de un síndrome clínico humoral caracterizado por tres componentes: la proteinuria mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora, la presencia de hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos y la presencia de edema. Esta definición aplica a todo individuo menor a 18 años. Y según las guías CANEGO, que son las guías también que nos rigen, se dice que el síndrome nefrótico para los adultos, o sea, mayores de 18 años, hace referencia a hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos de decilitro y la presencia de edema. Y la clara diferencia solamente está acá, la presencia de proteinuria, que en estos pacientes se considera mayor o igual a 3.5 gramos día. Entonces la definición es muy similar, es la misma. Solamente varía la cantidad de proteínas que se eliminan por la vía urinaria. Esta enfermedad es muy frecuente en edad pediátrica, la primaria. La secundaria es más alta. Tiene una prevalencia de casi 16 por cada 100.000 habitantes. Miren, los individuos que más se afectan son niños menores de 6 años, en el 80% de los casos. Tiene una predisposición por los hombres, con una razón de 3 a 2. 3 hombres, 2 mujeres. Y es la tercera causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Dentro de la clasificación del síndrome nefrótico tenemos el síndrome nefrótico congénito, el primario
y el secundario. El congénito es aquella patología o enfermedad que ocurre en el primer año o se manifiesta en el primer año de vida. Claros ejemplos tenemos la glomerulosis, la esclerosis mesangial, el síndrome nefrótico de tipo finlandés, que son enfermedades congénitas que en el primer año de vida deterioran por completo la función renal y alrededor de los 2 años ya están en terapia diaria. Algunas causas del síndrome nefrótico congénito pueden ser infecciones por toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, y también hay algo que se llama lupus congénito. Es muy infrecuente, pero sí existe en nuestro medio. El síndrome nefrótico primario hace referencia o se basa en la clasificación a través del microscopio. Se toma una muestra del riñón y se lo observa al microscopio y se realiza diferentes tinciones. Y dependiendo de esto, podemos encontrar la de cambios mínimos, la focal segmentaria, la membrana proliferativa, la proliferación mesangial y la glomurulonefritis membranosa. Dependiendo a qué grupo etario nos enfrentemos, estas variaciones histológicas predominan en determinados grupos. En los niños es más común ver el de cambios mínimos. En los adultos, la membranosa. Y el síndrome nefrótico secundario puede ser secundario, como se dice, a procesos infecciosos, como el virus de la hepatitis B, hepatitis C, la malaria y el complejo TORCH. Secundario también enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Henderson, que son enfermedades muy frecuentes, sobre todo el lupus es una enfermedad muy común en nuestro tiempo. Procesos oncológicos como los tumores sistémicos, como leucemia, linfoma, histiosis, que también pueden causar síndrome. Medicamentos. Hay algunos medicamentos que usamos diariamente para el dolor, los AINES, para la presión, los inhibidores de la enzima convertidora de la glucosa. Uso de drogas recreativas también, la heroína, la cocaína que se usa. Y entre otras entidades, dentro de los misceláneos tenemos la diabetes mellitus, la artritis reumatoide y la amiloidosis. Entonces, como pueden ver, la etiología es muy variable. Entonces, esta parte lo vamos a ver posteriormente. Entonces, nos vamos a dedicar solamente a esta parte. Ya. Algo muy importante que tienen que recordar en el síndrome nefrótico es que el glomérulo primeramente es un capilar sanguíneo modificado, ¿verdad? Que tiene sus 3 capas, su capa más interna de endotelio, capa intermedia membrana nasal y la capa externa, la de los porocitos. Esta capa, como pueden observar, específicamente esta capa de los porocitos, presenta muchas conexiones, tanto entre un porocito a otro porocito y el porocito con la membrana. Entonces, en esta patología, en condiciones normales,
el proceso de filtración ocurre en este sentido, ¿verdad? Estas capas evitan la pérdida de proteínas. Pero cuando existe un defecto, ya sea en esta célula o en cualquiera de una de estas proteínas, existe la salida de proteínas hacia el espacio. Por ejemplo, los síndromes nefróticos congénitos son resultado de esto. Es resultado de una mutación de alguno de esas proteínas. ¿Verdad? Entonces, el síndrome nefrótico congénito pues, no tiene cura. Porque pues, hasta la fecha actual no tenemos la capacidad para sintetizar alguna de estas proteínas. En el síndrome nefrótico primario, el defecto se encuentra. Por eso, actualmente el término del síndrome nefrótico primario se considera como una colocitopatía, porque es una enfermedad propia del colocito. Cuando existen esos defectos, el síntoma principal o el síntoma patognomónico para hablar de síndrome nefrótico es la presencia de proteína. En esta enfermedad, ya sea por el defecto, existe un incremento de la permeabilidad, lo cual favorece la salida de proteínas desde el capilar hacia el espacio. Y esta proteína principal es, como es una proteinuria de origen glomerular, pues es la alfa. Y la presencia o salida de proteínas generará el síntoma cardinal que se denomina proteinuria. Los niveles de proteinuria que se ven en esta enfermedad es esa proteinuria denominada proteinuria nefrótica, que tendrá que ser mayor a 3.5 gramos por día. Esa pérdida de proteínas a través de la orina causa cambios a nivel de la vasculatura externa. Recordemos que a nivel de un capilar sanguíneo, el movimiento de líquido se produce por diferencia de presiones, ¿verdad? Hay presiones que favorecen la salida y hay presiones que favorecen o evitan la salida de líquido hacia el intestino. En este caso, como es el caso del síndrome nefrótico, se pierde albúmina. La albúmina es responsable de mantener el líquido a nivel intravascular. Entonces, si la albúmina se pierde a través de la orina, esa presión disminuye y la que predomina será la presión hidrostática. Y la presión hidrostática, ¿qué va a hacer? Va a favorecer que el líquido salga hacia el intestino y se manifieste en el edema. Eso se denomina la teoría del Onderfield en el síndrome nefrótico. Pero existe otra teoría en la cual el riñón empieza a retener grandes cantidades de sodio. Y si se retiene sodio, se retiene agua. Esa es la teoría del Overflow. Esa retención de sodio y agua va a elevar la presión hidrostática y va a generar ese desbalance entre la presión hidrostática y la alcohol. Entonces, predomina la presión hidrostática, pues favorecerá la salida de agua hacia el intestino. Estas teorías que mencionamos acá son muy útiles en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque dependiendo a cuál de las teorías predomina, el tratamiento
comportamiento varían. Por ejemplo, en la teoría del Overflow, el volumen circulante está disminuido. Y en la teoría del Overflow, el volumen circulante está elevado. Entonces, en uno vamos a poder usar diuréticos, en otro no. Otro de los síntomas muy comunes o muy frecuentes es la presencia de dislipidemia o del colesterol. Recordemos que los transportadores de los lípidos, ¿qué son? Proteínas. Y cuando existe proteinuria o pérdida de proteínas por la orina, no solamente se pierde albúmina, también se pierden otras proteínas. Uno de ellos es las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, cuando se pierde, como en esta imagen, el número de receptores a nivel hepático disminuye. Entonces, la cantidad de colesterol que llega es cada vez menos. ¿Y qué hace el hígado? Como mecanismo compensador, aumenta la actividad de la hidroximetilglucoronidasa enzima A. Todos estos procesos dan como resultado mayor síntesis del transportador y mayor cantidad de captación de colesterol. Y eso genera hipercolesterol. O lo que antes en semiología se llamaban, estos pacientes también cruzaban con lipiduria. Y este es el fenómeno, porque durante el síndrome nefrótico también se pierden las proteínas transportadoras de grasa y algunas salían con gas. Y por eso se decía lipiduria. Las manifestaciones clínicas de estos individuos, ¿cuáles piensan que sean? ¿O por qué piensan que vienen estos individuos a la consulta? ¿Por qué vendrían? Aquejándose, ¿qué quejas están teniendo? ¿Qué? ¿Por qué acudirían a la consulta estos individuos? Por el edema. Porque de la noche a la mañana tienen una cara botagada. Ese es el motivo por el que vienen los individuos a la consulta estéril. Porque ese es lo más llamativo y es lo que se ve a primera vista. No han debido escuchar, ¿no? Ahí a sus familiares o vecinos, te veo más hinchado. Y esa es la expresión común en nuestro medio. Pero el edema tiene ciertas características. Recordemos que hay edema de origen cardiogénico, hay edema de origen renal, hay edema de origen linfático, hay edema de origen hepático. Hay varios tipos de edema, ¿verdad?, que vieron en semiología. Entonces, el edema del síndrome nefrótico se caracteriza porque es un edema blando, no es duro, no duele. Y se puede hacer el signo de la polea o bote positivo. El grado de edema va a variar desde un edema bipartidal simple hasta anosal. Y lo extraño es que la mayoría de nuestros pacientes llegan aquí, porque ya en este estado de anasalga ya tienen problemas para respirar, ya tienen otros problemas mucho más serios que comprometen la vida del individuo. Son individuos también que dejaron de orinar, no porque les falta agua, sino que el líquido excedente está en otro vaso. La mayor parte de los individuos son normotensos y solo un pequeño porcentaje de la presión elevada. Existen muchos estudios que nos pueden orientar al diagnóstico de esta enfermedad. En un hemograma, si se pierde líquido, la hemoglobina se concentra, ¿no?
y nos da una falsa sensación de que está bien. Puede haber la presencia de leucocitosis, puede o no puede. Las plaquetas pueden estar normales o elevadas. La función renal dependerá del tiempo de evolución. Si vienen etapas iniciales de la enfermedad, pues probablemente la función renal esté conservada. Pero si ya viene semanas, a veces hasta meses, lo más seguro es que va a estar ya alterada. El perfil de lípidos, pues ya vimos que el colesterol está elevado, el LDL está también elevado. Con respecto a los electrolitos, hay que tener mucho cuidado, principalmente con el sodio y el calcio. Puede haber una hiponatremia, sí, y también puede haber una hipocalcemia. Pero el signo que nos va a ayudar a sospechar esta enfermedad es este. La presencia de proteínas en la orina, ¿no? Lo que dijimos, la cantidad de cruces. Si tiene más cruces, seguramente está más alto la proteinuria. Y la presencia de proteinuria ya sea de 24 horas si lo revisan o en una muestra única de orina. El índice proteinuria creatinina es un índice sencillo, fácil, cualquiera lo puede hacer. Se pide un examen general de orina, proteínas y creatinina, y se realiza una simple división, proteína, creatinina. A ver, dividan a ver ustedes esto. Tiene 200 de proteínas en la orina y tiene una creatinuria de 20. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 10. ¿Dónde queda? Mayor a 2. Entonces tiene una proteinuria prótica. Es un cálculo simple y fácil que se puede hacer en el consultorio, en la casa, donde sea. También otro estudio que no lo pusimos acá es la presencia de albúmina, ¿no? Vimos que el síndrome nefrótico cruza con hipoalbuminemia. ¿Se puede solicitar estudios de imagen? Sí, ¿por qué no? Y el estudio inicial que solicitamos en nefrología, dijimos que era la ecografía. Se toma. En la ecografía, lo más llamativo va a ser esto. ¿Cómo ven este riñón? Enorme, ¿verdad? Hasta parecía que fuera otro hígado. Eso es lo que ocurre. Nefromegalia o aumento del tamaño. Esto es un mecanismo compensatorio y recuerden que el edema no solamente ocurre en los tejidos, en las extremidades, ocurre en todos los tejidos del cuerpo. Por eso son individuos cuando tienen edema no tienen hambre, porque tienen edema intestinal y que les dé esa sensación de plenitud. Y ese edema también se manifiesta en el riñón. Con respecto al tratamiento del síndrome nefrótico primario, la base es eso. Es el uso de esteroides o corticoides, como quieran llamar, lo mismo. Las dosis o el tratamiento recomendado de esta enfermedad se sugiere la prednisona. En la literatura va a encontrar 1 a 2 miligramos kilogramo día o 60 miligramos metro cuadrado día. Los dos son válidos, permitidos, pueden usar el que quieran. Pero la dosis máxima es esta, 60. Antiguamente se usaba 80, 100, 120, lo que quieran. Pero se ha visto que en vez de traer efectos benéficos, traía más riesgo de complicación.
Entonces la dosis es de 60 miligramos metro cuadrado al día, máximo 60 miligramos. El lapso, durante un lapso de 6 semanas. ¿Ya? Después de las 6 semanas se tiene que reducir a una dosis de 40 miligramos metro cuadrado al día durante un lapso de 6 semanas y posterior a eso hacer un esquema de reducción gradual de manera paulatina hasta suspender. La reducción es variable dependiendo a cada mes. Unos los reducen de 10 en 10, otros los reducen de 5 en 5. Algo muy importante con este medicamento es el momento de la administración. ¿En qué momento ustedes considerarían darle el medicamento? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? La mañana. Ya, muy bien. ¿Por qué en la mañana? Porque os cortes se líquido. Os cortes porque no se líquido. Pero durante o menos uns 9 minutos. Bueno, está por ahí. Normalmente, nosotros nos despertamos gracias al eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. ¿En qué momento se produce eso más? En la mañana. Entonces, imitamos el proceso fisiológico normal. Si ustedes dan en la noche, lo más seguro es que este individuo no va a dormir, va a estar irritable. No va a dormir porque no es porque no quiera, no va a poder. Y va a estar irritable toda la noche. ¿Ya? Entonces, mejor en la mañana. ¿Ya? Y dependiendo al tratamiento del esteroide, salen algunos términos. ¿Ya? Pero antes de eso, ¿qué es que recomendarles? Es que, según estas guías, la ISKS, casi el 80% son sencillos, o sea, se curan, responden al tratamiento. Y solo ese pequeño porcentaje que no responde, que es 15 al 20%, es el que nos da muchos problemas. Y aparte de que da problemas, son los que progresan a la enfermedad renal crónica. Si responde al esteroide, le vamos a llamar córtico sensible. Le diste el esteroide, remitió y hasta aquí llegó la enfermedad. Hay otro término que se llama córtico-dependencia. Le diste esteroide, la enfermedad se apagó, le bajas la dosis o le suspendes y se aparece la proteína. Significa que depende del esteroide. ¿Ya? Hay otro término, remisión parcial. O sea, significa que le diste el esteroide, el esquema completo del tratamiento, pero la proteinuria persiste. Persiste una proteinuria significativa. Y la remisión total es que la proteinuria desapareció total. No existe. Y dependiendo de esta respuesta, como también del momento de inicio de la enfermedad, hay indicaciones de biopsia renal. Porque no todos los pacientes van a responder. Y los que están en los hospitales pues son aquellos que no responden. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer la biopsia renal? Cuando sea córtico-dependiente, córtico-resistente, que tenga muchas recaídas, que tenga síndrome nefrótico más descenso del complemento, la edad. Todo niño menor a 1 año se biopsia y mayores de 12 años se biopsia. Y el deterioro de la progresión o de la función renal de manera paulatina. Hay enfermedades bien agresivas del síndrome nefrótico, como la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que en 3 meses destruye totalmente el riñón. Si no se ve sospecha, se le da un tratamiento agresivo desde el inicio. ¿Ya? Entonces, estas son las indicaciones de biopsia renal en síndrome nefrótico. No existe otras. Y como cualquier otra enfermedad, se puede complicar. Y la complicación puede ser debido a la misma enfermedad o al uso del esteroide.
porque la dosis que estamos utilizando no es una dosis pequeña, es una dosis alta. ¿Ya? Pero el principal dato, o la responsable de las complicaciones, es esta: la pérdida de proteínas. Recordemos, por ejemplo, ¿qué son las inmunoglobulinas? Proteínas. ¿Para qué nos sirven las proteínas o las inmunoglobulinas? Para defendernos, ¿verdad? ¿Qué son los factores procoagulantes y anticoagulantes, como la antitrombina, la proteína C? ¿Qué son? Proteínas. Todo eso también se pierde en los organismos. Por ejemplo, recuerden que algunas hormonas en el cuerpo, para ser transportados, ¿qué necesitan? Proteínas. Entonces, eso también explica de por qué hay alteraciones en el sistema inmune. Por eso estos niños, pacientes, son hipotiroideos. Pierden hormona de crecimiento, no crecen. Muchas otras patologías. Entonces, las principales complicaciones son las asociadas propias de la enfermedad, son las infecciones. ¿Y dónde ocurren con más frecuencia estas infecciones? En el abdomen. Recordemos que en el abdomen, ¿qué tenemos? Líquido acítico, ¿verdad? Y en las asas intestinales, ¿qué tenemos? Materia fecal. Y en la materia fecal, ¿qué hay? Bacterias. Si las defensas bajan, peritonitis. Estos individuos que tienen edema, ¿no? Dijimos que el edema es muy variado, ¿no? Desde un edema biparticular hasta nasal. Las extremidades, edematosas. Cada vez nos golpeamos, ¿no? Y eso genera trauma. ¿Y el trauma qué predispone? Infecciones. Celulitis. También, hoy en día está muy frecuente, ¿no? Las infecciones de vías aéreas superiores. Se complica rápidamente: neumonía, desarmes, sepsis, choque y falla orgánica múltiple. Dijimos también que las proteínas anticoagulantes, como la proteína C, S y antitrombina, que son proteínas. Si se pierden los factores anticoagulantes, la sangre, ¿cómo va a estar? Va a estar en un estado procoagulante. ¿Qué significa? Que es fácil de que se desarrolle trombos. Y los trombos pueden ocurrir en cualquier lugar, pero principalmente ¿dónde? En los sitios donde hay más éxtasis. Por ejemplo, ahorita han estado sentados toda la mañana, han estado en éxtasis, entonces en los miembros inferiores. Bueno, ¿qué ocurre, no? Cuando viajamos en avión, 8 o 10 horas sentados, trombosis. Y si el trombo se libera, va hacia el hombre, pulmón, y genera embolismo pulmonar. ¿Ya? También puede haber hipovolemia, pero esta hipovolemia es debido a la fuga de líquido del intra al intestino. Si hay hipovolemia, el riñón puede fallar, porque dijimos que el riñón vive de agua. También mencionamos que utilizamos dosis bien altas del esteroide, ¿verdad? La dosis alta nos llevará pues al síndrome de Cushing. Aparte del uso de esteroides en esta enfermedad, se usan varios otros, como los inhibidores de la calcineuria, como la ciclosporina, el micofenolato. La ciclosporina tiene un efecto adverso principalmente con la toxicidad renal, el hirsutismo. El micofenolato genera principalmente supresión de la médula ósea, y las alteraciones hormonales y minerales, pues, dijimos que se pierde el transportador de las hormonas tiroideas, generará hipotiroidismo secundario, la pérdida de calcitriol, enfermedades óseas, presencia de alteraciones metabólicas, principalmente hipocalcemia.
¿Qué más tenemos? Preguntas o dudas de proteinuria y nefrosis. Presente con todo lo llega. ¿Qué? No. No. El tratamiento de la hipertensión no existe receta de cocina. No existe. El tratamiento de la hipertensión depende de la causa de la presión. Si tu paciente tiene falla renal y usa IECA, pues estás muy mal. Porque el IECA deteriora más la función renal. No se puede usar. Entonces, en cualquier paciente que curse con hipertensión, hay que ver el origen de la presión. Por ejemplo, en la hipertensión primaria, el mecanismo fisiopatológico, ¿debido a qué? Debido a que se retención mayor cantidad de agua o líquido. Entonces, por eso se utiliza en hipertensión primaria diurético de primera instancia. Por ejemplo, en la hipertensión por estrés, ¿qué vamos a usar? Porque también existe hipertensión por estrés, aunque no lo crean. Algo que disminuye la frecuencia cardíaca. Porque cuando uno está hipertenso, ¿cómo está el corazón? Taquicardia. Entonces necesitas un beta bloqueador. Si tienes hipertensión o sobrecarga de volumen, ¿qué puedes usar? Es el mayor volumen del cuerpo. ¿El diurético o vasodilatador? Entonces no existe como tal una receta. Tiene hipertensión y hay que dar esto. No existe. ¿Ya?